Muchas gracias, Javier. Quiero agradecer a la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Y agradezco también a Lucrecia, que gentilmente aceptó compartir esta presentación, introduciendo casos de interés local. Tengan en cuenta que desde hace mucho tiempo observo la realidad latinoamericana desde lejos. Como decía Javier en la presentación, la emergencia del COVID, la pandemia, llámenlo la catástrofe, el desastre, llámenlo como quieran, nos mostró que el control es un espejismo y que la predicción cuantitativa y la gestión racional una ilusión. Pero la imposibilidad de controlar o predecir no significa que no podemos anticipar con responsabilidad. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos imaginar una ciencia para la anticipación responsable y no para el control? El ideal de control y la búsqueda de la predicción cuantitativa han servido muy bien al Estado moderno. Es cuando se habla del ideal de control, está expresado muy claramente, por ejemplo, en Descartes, cuando dice en el discurso del método que la ciencia y la tecnología nos van a permitir controlar, ser amos y padrones de la naturaleza, que es el destino del hombre. Por lo tanto, este ideal sirvió muy bien, como digo, al Estado moderno. Y permitieron un desarrollo extraordinario de la ciencia, de la tecnología y las instituciones que podemos llamar de gobernanza. Podemos decir que en Estado moderno las instituciones científicas y aquellas de gobernanza han coevolucionado. Al mismo tiempo, podemos decir que este ideal de control permitió a pequeños estados europeos en convertirse en grandes imperios coloniales. Estaba diciendo que la conquista de la incertidumbre, creo que hemos llegado ahí, la idea del descubrimiento de la verdad y la predicción cuantitativa se convirtieron en un insumo privilegiado de gobierno, legitimando acciones políticas. Pero esta reducción de la complejidad tenía un precio a pagar. Y el precio a pagar, el costo de esta reducción fue externalizando el contexto y nuestro cuerpo del proceso de producción y justificación de la investigación científica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Como en el caso de COVID, cuando el contexto y nuestro cuerpo ocupan la escena. Es como cuando era adolescente y íbamos a fiestas sin ser invitados y en general arruinábamos la fiesta. Hace casi 40 años, con mi colega Jerry Rabetz, identificamos una categoría de cuestiones prácticas y políticas que resisten la simplificación de la ciencia moderna
y ponen en discusión la legitimidad de la llamada gestión racional. Los problemas que tienen ciertas características que identificamos en esos momentos, los llamamos problemas de ciencia postnormal. Si puedes pasar, Lucrecia, al siguiente. ¿Cuáles son estas características que identificamos y que nosotros hemos llamado el mantra de la ciencia postnormal? La primera, que los hechos son inciertos. La segunda, que existe una pluralidad irreducible de valores y esta pluralidad de valores usualmente está en conflicto. La tercera es que la puesta en juego es potencialmente elevada. Y la última, que las decisiones son urgentes. Esos 4 criterios que repito, la incertidumbre de los hechos, la pluralidad de valores, la puesta en juego elevada y la urgencia de la decisión, definen un problema de ciencia postnormal. Y esto lo llamamos el mantra de la ciencia postnormal. Este tipo de problemas es muy distinto de aquellos en los cuales operaba con éxito la ciencia moderna. Y es precisamente por la invasión del contexto y de nuestro cuerpo en la problemática y en el proceso. Ahora, cuando nosotros, como digo, casi 40 años atrás, planteamos estos criterios, definimos la ciencia postnormal, estábamos muy lejos de imaginar el COVID. Pero habían otros problemas que podían ser caracterizados con estos 4 elementos. Recuerdo en esos momentos la agricultura intensiva, la producción nuclear de energía eléctrica y grandes megaproyectos. Estos eran los problemas en los cuales nosotros identificamos estas características. Ahora bien, el segundo elemento que quiero mencionar de la ciencia postnormal es que el ideal de verdad, que la ciencia siempre ha mantenido, lo ponemos entre paréntesis. No es que no es importante, podemos hablar mucho tiempo sobre esto, pero podemos decir que en estas condiciones postnormales el ideal de verdad es un lujo que no nos podemos permitir. Por lo tanto, nosotros pusimos como foco de la problemática postnormal la idea de calidad. La idea de calidad que se puede definir como una relación, una correspondencia entre la producción de conocimiento y un propósito. Un propósito que debe ser el resultado de un proceso de movilización política, que determina el propósito. ¿Cuál es el propósito? De efectuar cierto tipo de investigación en relación a una problemática de carácter político práctico. La coproducción del conocimiento y la evaluación de calidad en la ciencia postnormal se operacionaliza a través de lo que llamamos una comunidad alargada o extendida de pares. Ustedes pueden ver cómo el mantra o las condiciones postnormales se aplican en el caso de COVID. Es un ejercicio que puede hacer cada uno de ustedes. Pero no solo. Reflexionen acerca
de otros desafíos contemporáneos. Por ejemplo, el problema de la sostenibilidad, de la transición hacia la sostenibilidad, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el colapso de ecosistemas. Todos estos desafíos encuadrados en un contexto de intolerables injusticias socioeconómicas, de tentaciones autoritarias y de una economía de promesas tecnocientíficas. En este diagrama que ahora pueden ver, junto con los dos libritos, que son una de las pocas cosas que fueron traducidas al castellano por Cecilia Hidalgo. El primero era una publicación del CEAL y la segunda es una nueva versión publicada en Barcelona por Icaria. En el diagrama se puede ver que a medida que o la incertidumbre del sistema en estudio o lo que se pone en juego en la decisión aumenta la comunidad, aumentan los actores que participan en la coproducción del conocimiento y en la evaluación de la calidad. Las comunidades alargadas de pares se convierten, de hecho, y después Lucrecia va a dar algunos ejemplos, en un espacio en el que se exprimen los conflictos en torno a la cuestión, ya sea por los reales diferenciales de poder entre los participantes o la pluralidad irreducible de valores y prioridades. Hace unos pocos días, un científico escribió un artículo en un cotidiano italiano. El título era "La ciencia tiene que pedir disculpas a los ciudadanos". ¿Y por qué argumentaba este científico que había que pedir disculpas o que los científicos tenían que pedir disculpas? Simplemente porque la ciencia, y se refería al caso de COVID, no ha hablado con una sola voz. Es interesante la gran confusión generada. El problema no es que la ciencia no habla con una sola voz. El problema es que hay gente que todavía piensa que la ciencia puede y debe hablar con una sola voz. Hemos visto, y el COVID nos mostró, pero no solo el COVID, hay otro tipo de problemas que mencioné anteriormente y que corresponden a los criterios postnormales, que las grandes controversias y discusiones acerca de los hechos, acerca de las estrategias, acerca de los valores. En el caso del COVID, en muchos lugares se simplificó el problema de las alternativas como salvar a la gente o salvar a la economía. Y también la urgencia de la decisión. En un editorial de Lancet se decía que operar en el contexto del COVID era como querer volar un avión que todavía no había sido diseñado. Ahora bien, hemos visto que la ciencia no habla con una sola voz. Distintas disciplinas hablan con distintas voces y dentro de distintas disciplinas se hablan con distintas voces. Y esto no pasa solamente en las ciencias sociales y humanidades, a las cuales estamos acostumbrados, sino también en los que se llamaban las ciencias duras y maduras, epidemiología, virología, inmunología. Pero también hemos visto que la ciencia es solo una forma de producir conocimiento,
que existen muchas otras formas de conocimiento que han servido muy bien a la humanidad durante la historia. Por lo tanto, no solo que la ciencia no habla con una sola voz, sino que el conocimiento es políglota. El qué hacer es cómo podemos crear una coreografía para poder utilizar y representar toda esta variedad de conocimiento. Uno de los elementos importantes en este sentido es que hemos descubierto la importancia del saber cómo y no solo el saber qué. Ese conocimiento práctico, ese conocimiento artesanal que nos da el cuerpo y nos da el contexto. Grandes problemas humanos han sido resueltos por artesanos y no por científicos, en muchos campos fundamentales para la continuación de la vida y del ambiente. Ahora bien, el fin de la edad del control, el fin de la posibilidad de predecir en una situación de problema complejo y en condiciones normales, nos tiene que llevar a reconocer la inevitabilidad de la incertidumbre y el error. El error es inevitable. El problema político que se presenta es, abandonada la idea del control, de la predicción, de la racionalidad de gestionar, ¿cómo podemos mantener la credibilidad y la legitimidad del conocimiento?